Ahí está ya grabando. Bueno, como les comentaba, la clase del día de hoy es una clase bastante acotada y vamos a continuar con este eje de química, ¿ya? Recuerden que partimos con el eje de biología y vamos a finalizar principalmente pues con este eje de química, ¿ya? Em, Ciertas cosas que quiero preguntarle a ustedes, por ejemplo, han revisado que ya subieron ciertas pruebas o formatos o modelos de, de los exámenes libres, ¿lo han visto, no? Sí, ya, bacán. ¿Y lo han hecho? Ya. Y obviamente, si nos enfocamos en la parte de ciencia, de biología y química, ¿cómo les ha ido en biología y química? ¿Han podido responder bien? ¿O más o menos? ¿Cómo le ha ido en ciencia, en la parte de biología y química? Más o menos, ya. La idea es que, ya, eso es importante, o sea, no es importante dejarlo blanco, pero sí sepa qué tipo de preguntas son las que deja en blanco, ¿ya? Para ver más o menos la materia para ir repasando. Bien física es lo difícil, ya. Entiendo, entiendo. Entonces acá, lo importante que ustedes tienen, cuando hagan esos ensayos, vayan viendo cuál es la parte que tienen debilidad. Por ejemplo, me van mostrando como las preguntas, ya la próxima clase me trae las preguntas de química y de biología, para que analicemos acá en clase, ya las que más les cuesta de biología y química. Porque la idea es que de ahí vamos como desprendiendo ciertos tipos de preguntas y vamos analizando esas preguntas. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Porque me imagino que saben cuando están respondiendo la pregunta, es lo que se están equivocando, ¿cierto? Pero ¿qué le está costando más en ciencia? ¿Biología o física? O química, perdón. ¿O hay algún tema puntual en biología o en química que le esté costando más igual? Química, ya, ya, entiendo. Entonces, mm, vamos a analizar como las preguntas más, pero sí, vamos a analizar las preguntas, me las vamos a ver y las vamos a responder en la próxima clase. Entonces necesito que traigan las preguntas que más les ha costado a ustedes poder analizar, ¿ya? Pero eso. Entonces, mm, es que yo por lo menos no he visto el... Voy a tener que echarle un ojo para ver cómo son las preguntas de química que le están haciendo a ustedes, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué le están preguntando en química que le está costando? ¿Cosas que hemos visto o cosas que todavía no ven? Cosas en particular, porque necesito saber para repasar esas cosas. Entonces, ¿qué cosa en particular le está costando en química? Ya, bueno, entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y ya va a llevar un punto, un momento en que vamos a repasar ciertas cosas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver los tipos de preguntas y las preguntas que le hacen a ustedes. La clase del día de hoy es una clase bastante teórica, por decirlo así, donde vamos a hablar nosotros de el enlace químico, como sale ahí el enlace químico. ¿Dónde creen ustedes que nosotros podemos ver el enlace químico?
Ya, microscopio, ya, perfecto. ¿Dónde más creen ustedes que pueden encontrar el enlace químico? Los componentes, ya. ¿Dónde más? Cuando hablamos del enlace químico, hablamos de los enlaces de los diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, vamos a hablar cómo se une el agua, eh, cómo se une, por ejemplo, la sal, cómo se unen, por ejemplo, las moléculas de azúcar, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de enlaces dentro de la química, cómo yo voy uniendo estas cosas para poder formar ciertos tipos de compuestos, ¿ya? Sales, agua, azúcar, todos los metales también, ¿cierto? Aleaciones metálicas. Todos los compuestos químicos se tienen que unir de alguna u otra forma. ¿Y de qué forma suenan? Mediante esto que se llama el enlace químico, ¿ya? Obviamente no existe un solo enlace químico, existen muchos enlaces químicos, ¿ya? Son tres nomás. Tampoco vamos a poner que son 20, son tres, ¿ya? Y más adelante le vamos a dar el sentido porque los elementos en la naturaleza se tienen que unir, ¿cierto? Se unen. Pero, ¿por qué creen que se unen estos elementos? Ese es el sentido que le vamos a dar a la clase el día de hoy. ¿Por qué los elementos, o las moléculas, o los componentes, o los átomos, se unen en sí? Porque tienen que tener algún motivo, ¿cierto? O si no, esto no funcionaría. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy, el enlace químico. Uh, Ahí sí, me fui para el otro lado. Ya, las típicas normas de la clase, ¿cierto? Respetar a sus compañeros, tener los micrófonos apagados, etcétera. Lo que repiten en todas las clases. ¿Ya? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Como le estaba explicando, voy a aprender de qué forma los átomos se unen para formar los compuestos químicos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos átomos, teníamos tres partículas subatómicas? ¿Cierto? El átomo estaba conformado por tres partículas. ¿Cuáles eran estas tres partículas? ¿Se acuerdan de estas partículas que conformaban el átomo? El protón, el neutrón y el electrón. Perfecto. ¿Ya? Y dentro de estas tres partículas, protón, neutrón y electrón, ¿dónde estaban? ¿En qué parte del átomo se encontraban estas partículas? ¿Se acuerdan dónde se encontraban estas partículas? Perfecto, el protón y el neutrón en el núcleo, como dice ahí su compañera. Bien. ¿Y el electrón dónde se encontraba? En los orbitales, ¿cierto? Fuera del núcleo. Entonces, estas tres partículas, protón y neutrón en el núcleo atómico y fuera del núcleo, ¿cierto? Se encontraba el electrón. Y yo les comentaba que el electrón es la partícula que se va a transmitir, ¿cierto? Que elementos van a ganar o van a perder electrones. Y gracias a los electrones es que se forma este compuesto o este enlace químico, ¿ya? El electrón es el que se mueve dentro de los átomos. No se mueven ni los protones ni los neutrones, ¿ya? Solamente el electrón dentro de este núcleo atómico, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante reconocer eh, los enlaces y reconocer qué partícula subatómica es la que está formando estos enlaces. ¿Ya? Entonces, el electrón es el que participa dentro de este enlace químico, por decirlo así. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Vamos a identificar la organización en grupo y familia de tabla periódica, porque acá hay algo característico que tienen que entender ustedes. Recuerden que los elementos de la tabla periódica se organizan de múltiples formas, demasiadas, ¿cierto? Pero para conocer los enlaces químicos, tenemos que entender cuáles son los elementos que se organizan
o que son metálicos y no metálicos, ¿ya? ¿Conocen algún elemento de la tabla periódica que sea metal, que sea metálico? ¿Hay algún elemento de la tabla periódica que conozcan que sea metálico? El bario, ya. Pero hay un elemento, el aluminio también. Pero ¿cuál es el elemento principal de Chile, que exporta Chile? El cobre, ¿ya? Ahí tenemos elementos metálicos, ¿ya? Y si ustedes piensan, los elementos metálicos tienen ciertas características, ¿cierto? Son brillantes, por decirlo así, se pueden doblar, transmiten la electricidad, ¿o no? Los metales, sí transmiten la electricidad, ¿ya? Entonces, ciertas características. Y dentro de la tabla periódica hay muchos elementos que son metálicos, y ahí tienen esas características comunes. Algunos transmiten más que otros, ¿cierto? Hay unos que eh, transmiten más electricidad, ya, pero hay ciertas características, pero la idea es que son metales. ¿Y qué elementos no metálicos ustedes reconocen dentro de la tabla periódica? El sodio es un metal. ¿Qué elemento se les viene a la mente que no sea el argón? Perfecto. Es un gas noble, ¿cierto? Pero es un no metal, así que estaría bien. El hidrógeno, muy bien. El carbono, perfecto. El oxígeno, ¿cierto? El nitrógeno, el azufre, etcétera. Esos son elementos que son no metales, ¿ya? Otra característica de los elementos no metálicos es que se encuentran en los tres estados de la naturaleza, ¿cierto? Carbón es sólido, podemos tener nitrógeno líquido, ¿cierto? Y el hidrógeno o el argón está en estado gaseoso. Están en los tres estados de la materia, ¿ya? Entonces, eh, esa es una característica principal que nosotros deberíamos reconocer, ¿ya? Pero no tienes que como reconocer toda la tabla periódica cuáles son metal y no metal, ¿ya? Les van a avisar o les van a decir a ustedes, o van a ser los típicos que van a reconocer dentro de la clase, ¿ya? Vamos a reconocer y describir ciertos tipos de configuración electrónica, cómo los electrones se van a ordenar dentro eh, del átomo, y vamos a comprender los fundamentos del enlace químico y tipos de enlace. Ya dentro de los enlaces químicos existen de tres tipos: el enlace iónico, el enlace tipo covalente y el enlace de tipo metálico. Entonces, ustedes me preguntarán, entonces, dependiendo si uno metal con no metal o no metal con no metal o metal con metal, me va a dar un tipo de enlace, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir reconociendo qué tipo de elemento es el que yo voy a estar uniendo, porque dependiendo si uno metal con no metal, o no metal con no metal, o metal con metal, esas tres combinaciones posibles, voy a obtener algún tipo de enlace químico, ¿ya? Que puede ser iónico, puede ser covalente, o puede ser metálico, ¿ya? ¿Habían escuchado hablar ustedes sobre los enlaces químicos, iónico, covalente o metálico? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y esto yo siempre intento llevar todas las clases de química a la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, pues, cuando veamos los diferentes tipos de enlaces, se van a dar cuenta que son cosas que ustedes tienen en sus casas, ¿ya? Cosas que lo ven todos los días, ¿cierto? Entonces, así como a modo de spoiler, obviamente el cobre es un enlace metálico, porque es metal, ¿cierto? Y ustedes ven cobre en su casa todos los días, ¿no? ¿Dónde está el cobre en su casa? En los cables, ¿cierto? Los cables de electricidad. ¿Ya? Entonces, ahí tiene un enlace, ¿cierto? Que ustedes ven todos, pero todos los días. Entonces, estas cosas.
pueden sonar muy lejanas, el enlace químico aquí y allá, pero finalmente son cosas que ustedes van a visualizar o visualizan todos los días en su casa, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir reconociendo estas cosas, ¿ya? Cuáles son los diferentes tipos de enlaces, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver los diferentes tipos de enlaces y les vamos a hacer un pequeño acercamiento a la tabla periódica, cómo se organiza, cómo está esta tabla periódica, ¿ya? Entonces acá la pregunta, antes de seguir continuando la clase, ¿han visto alguna vez una tabla periódica? Ya, perfecto. ¿Ya? Incluso, no sé si ustedes hacen puzzles, estos que vienen como en el diario, ciertas cosas, siempre preguntan por un elemento químico, ¿se han dado cuenta? Ponen Na sodio, Cu cobre, es azufre, no sé. Entonces siempre preguntan, generalmente, no, siempre es como que estoy generalizando mucho, pero generalmente siempre ponen como un elemento químico, ¿cierto? Entonces, tienen como un acercamiento a la tabla periódica, ya, eso es bueno, maravilloso en verdad. Entonces, antes de empezar, tenemos que hacer ciertas diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre molécula y compuesto y cómo se forman estas especies químicas? Entonces, esta va a ser la pregunta inicial que vamos a formar dentro de la clase y obviamente al pasar la clase vamos a intentar responder. ¿Ya? Entonces, necesito que anoten esas preguntas en su cuadernito y cuando vamos avanzando la clase, yo creo que se va a responder sola esas preguntas. ¿Ya? Y después, al finalizar la clase, vamos a retomarla y ahí ustedes me van a responder bien eh, cuál es la respuesta a estas preguntas. ¿Ya? Entonces les doy unos 2 minutitos, un minuto en verdad, para que anoten estas dos preguntas. Mm, ti. ¿Anotaron? Ya. Entonces, continuemos. Yo creo que inmediatamente vamos a responder la primera pregunta. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de las clases anteriores eh, vimos cómo la clasificación de la materia? Vimos que la materia se divide en sustancias puras, que eran elementos compuestos, ¿cierto? Y al otro lado, las mezclas eran mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya. Entonces, cuando yo hablo de un compuesto o hablo de una molécula, hablo de lo siguiente, ¿ya? Una molécula está formada por dos o más elementos, ¿ya? Y todos estos elementos obviamente están formados por interacciones químicas, que es la que se denomina el enlace químico, ¿ya? Estos elementos pueden ser igual o distintos, mientras que un compuesto se forman por dos o más elementos distintos. Entonces, si yo me fijo acá, un compuesto tiene más de un elemento diferente. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Entonces, si yo tengo una molécula, por ejemplo, O2, ese oxígeno, ¿cuántos elementos diferentes tengo ahí? ¿O es el mismo elemento? Ya, es el mismo elemento, pero se repite dos veces, ¿cierto? Porque ese numerito de abajo me indica cuántos de esos tengo. Por lo tanto, en ese caso, sería una molécula tipo elemento, ¿cierto? O una molécula, porque se repite, ¿cierto? Una molécula está formada por dos o más elementos por medio de una interacción química, ¿ya? Entonces, claro, está repetido dos veces. Entonces, eso sería una molécula. Y en el caso de un compuesto, ya dijimos que tienen que ser dos o más átomos diferentes.
¿Cuántos elementos tengo ahí diferentes yo? Dos, ¿cierto? Tengo hidrógeno y obviamente tengo oxígeno, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro ustedes, ¿ya? Una molécula se repite, pero un compuesto tienen que ser más de diferentes tipos de átomos, tienen que ser distintos, ¿ya? Por eso en este caso tenemos moléculas y yo ya tengo compuestos, ¿cierto? Que tienen más de dos átomos diferentes, ¿ya? Y estas cosas que están así solitas, como en la tabla periódica, son elementos. Si yo repito dos veces el mismo elemento, son moléculas tipo elemento, y si yo tengo más de dos diferentes elementos, eso ya es un compuesto, ¿ya? Entonces así yo voy diferenciando estas cosas. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque ya vimos que los compuestos, ¿cierto? Son diferentes tipos de átomos que se van a estar mezclando, pero ¿quién es la partícula, por ejemplo, subatómica que participa en el enlace? Ya como dijimos anteriormente, son los electrones, ¿ya? Pero ¿participan todos los electrones o participan electrones que son característicos? ¿Qué creen ustedes? Son característicos, son especiales, ¿cierto? Los electrones que participan dentro del enlace químico se llaman, como sale ahí, electrones de valencia. Son los electrones más externos que va a tener el átomo. Esos son los electrones de valencia y son los que van a participar dentro de este enlace químico, ¿ya? Entonces, como dice ahí, son los electrones ubicados en la capa de valencia. Cuando hablamos de la capa de valencia, hablamos de la parte más externa que tiene el núcleo. Entonces, si yo me fijo acá, yo solamente tengo un electrón en la capa más externa y eso se llama electrón de valencia, ¿ya? Entonces, los electrones de valencia son los electrones que están más alejados del núcleo, son los que están más afuera. Y esos son los que se van a empezar a mover para poder formar un enlace químico, ¿ya? Se ganan o se pierden, dependiendo del caso del elemento. Así como una pregunta de lógica, podríamos decirlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Los metales ganan o pierden electrones? ¿Cuál sería su tendencia natural? Ya. ¿Y por qué creen que pierden? Por alguna característica específica, ¿cierto? De partida sí, pierden porque van pateando los electrones, por decirlo así. Y al patear los electrones, por decirlo de una forma bastante sencilla, los electrones se transmiten por el cable. Y eso va a hacer que transmita la electricidad, ¿cierto? Lo que es la electricidad es este flujo de electrones que se va a mover por el cable. Entonces, por eso los metales tienden a patear o a conducir la electricidad, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de carbón y le pongo corriente, ¿me transmite la electricidad o no? No, ¿cierto? Es diferente si le pongo dos cables, ¿cierto? De cobre, obviamente me va a transmitir la electricidad, ¿ya? Entonces es una característica igual que tienen los metales, que van perdiendo electrones y por eso conducen la electricidad, ¿ya? Y esos electrones que se van a mover dentro de estos enlaces químicos se llaman electrones de valencia, que quede claro eso, que son los electrones que se ubican en la capa más externa del átomo, ¿ya? ¿Queda claro lo que es un electrón de valencia? Ya.
lo mismo. Entonces, ya con este concepto de electrón de valencia, con ya, vuelvo a explicar nuevamente. Los electrones de valencia son los electrones que se ubican en la capa más externa o en la parte más externa del átomo. Luego tenemos el núcleo y alrededor del núcleo van a estar los electrones. Los electrones que se encuentran más afuera son los electrones de valencia. ¿Y cuál es la característica de los electrones de valencia? Que son los que participan en el enlace químico. ¿Ahí sí? Ya. Eso es como la definición que deberían manejar ustedes de electrones de valencia. No hay otra. O sea, hay más complejas, pero eso es como bien complejo que deberían manejar ustedes. Entonces yo le hice una pregunta inicial anteriormente, ¿cierto? Eh, sí conocía la tabla periódica. Algunos me dijeron que la habían visto, ¿cierto? Que la conocen. Para las personas que nunca han visto una tabla periódica o no se acuerdan como una tabla periódica, igual les traje algunas imágenes, ¿ya? Entonces la tabla periódica es esto que está acá, ¿ya? Yo creo que ahora como que se le hacen más memoria, así como, si he visto alguna tabla periódica. ¿La encuentran compleja? Claro, la de Breaking Bad. Muy buena serie, ¿cierto? Entonces la tabla periódica me indica ciertas cosas, demasiadas cosas, por decirlo así, ¿ya? Y la idea es que las personas que estudian química sepan cómo leer esta tabla periódica, porque me dicen muchas cosas. Eh, hay profesores, yo por suerte no tuve ese tipo de profesores que hacían que uno se aprendiera los elementos de memoria. No sé si tuvieron clase o les pasó algo así, que hacían como ya aprende de los 20 primeros elementos de la tabla periódica. Ya. Es que la tabla periódica fue creada para eso, para utilizarla, ¿cierto? Entonces, aprenderse esto de memoria no encuentro que sea muy pedagógico, ¿ya? Por lo menos por mi parte. ¿Qué significa cada una de estas cosas la tabla periódica? Si ustedes se fijan dentro de la tabla periódica, hay unas letras. ¿Ven las letras, cierto? Cada una de estas letras va a representar el nombre de algún elemento, ¿ya? La H, hidrógeno. Ojo que la letra no siempre calza con el inicio del nombre, ¿ya? Por ejemplo, el fósforo, que es P, eh, es una P, por cierto, y el fósforo empieza con F, ¿ya? Pero eso es porque tienen nombre en latín. Pero cada una de estas letras va a representar un elemento diferente. H hidrógeno, H de helio, Li de litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Claro, en grande, por ejemplo, el Fe, que es el hierro, ¿cierto? Otro ejemplo que no necesariamente parte con la letra. Sí, lo puedo agrandar, dame un segundito. Se agranda con... Acá está. ¿Se ve mejor ahí? Entonces es lo mismo, ¿cierto? El H de hidrógeno, el Li de litio, etcétera. Entonces, cada una de estas letritas que tiene la tabla periódica significa un elemento diferente. Es como un alfabeto, ¿cierto? Entonces, con esto yo puedo reconocer más adelante que yo simplemente haciendo una ecuación química, poniendo Fe, yo sé que tengo hierro, ¿ya? O por ejemplo, si pongo Li, yo sé que tengo litio. Y ahí voy como reaccionando ciertas cosas. Otra cosa importante de la tabla periódica que me indica qué elementos son metálicos, no metálicos, ¿cierto? Y otra cosa importante de la tabla periódica es que me indica cómo yo voy a estar ordenando estos elementos, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, la tabla periódica tiene cosas verticales y cosas verticales y cosas horizontales, ¿cierto? Si por ejemplo cuento las cosas que son verticales, ¿cuántas tengo? Excluyendo esto de acá. Esto de acá no lo tomen en cuenta. Después les voy a explicar por qué. ¿Cuántas cosas verticales tengo yo? O
C8, ¿cierto? Y cada una de esas cosas verticales representa algo, que después les voy a decir cómo se llaman. Y tenemos cosas que están horizontales, ¿cierto? ¿Cuántas cosas horizontales tengo yo? Ahí les voy a explicar qué significa cada uno de los colores. ¿Ya? Tengo 8 cosas de tipo horizontal, ¿cierto? Eso igual tiene un nombre. Los colores representan, aquí se lo voy a hacer en grande, ya, pero eso es un poquito más específico dentro de la tabla periódica, que después igual, em, por ejemplo, si son de color naranjo, son los metales alcalinos, este más palito, alcalino terria, son como clasificaciones específicas, muy específicas dentro de la tabla periódica. Pero eso significa los colores. Los que están en rosadito son los gases nobles, tenemos el halógeno, etcétera, etcétera. Pero eso no es necesario que se lo sepan aún, ¿ya? Después si siguen estudiando y tienen química, ahí van a tener que aprenderse un poquito más cómo es la clasificación de estos elementos. Pero por el momento no es tan necesario. Pero para eso son los colores, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, yo tengo los grupos que son los que están de forma vertical, que son 18, ¿ya? Y tengo los periodos que están de forma horizontal, que en este caso tengo 7, ¿ya? Pero ¿qué significa que un elemento yo lo ordene de forma vertical o lo ordene de forma horizontal? Cuando yo tengo elementos de forma, esto es vertical, todos estos elementos que existen acá, por ejemplo el grupo uno, tienen propiedades químicas y físicas similares, son parecidos entre sí. Por eso yo lo ordeno, en este caso, en grupos. Ya, voy a poner la otra tablita que es más grande, ¿ya? Así que me dan un segundito. Yo pensé que estaba tan chiquita. ¿Ya? Entonces, como le estaba explicando, cada uno de estos son los grupos. Este grupo, acá vamos a sacar al hidrógeno porque no pertenece a ningún grupo. Lo pusieron ahí porque es el elemento más pequeño, ¿no? Entonces va a partir del litio. Todo este grupo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todo este grupo tiene características químicas y físicas similares. Ese grupo se llama alcalinos, porque las siglas, a veces, los nombres están a veces en latín, por eso, no calza. Por ejemplo, el Fe viene de ferrum, ¿ya? Pero nosotros lo conocemos como hierro, ¿ya? Por eso hay algunos que no calzan directamente con el nombre, porque viene de origen latín, ¿ya? Entonces, en el grupo alcalino, que es el primer grupo, todos estos comparten propiedades físicas y químicas similares. Por ejemplo, ¿qué propiedad física y químicas similar comparte? Que si yo el litio lo mezclo con agua, hace una pequeña explosión, se quema. Si yo bajo al elemento que está abajo, el sodio hace lo mismo, explota, pero más violentamente. El potasio es mucho más violento y cada vez que yo voy bajando la tabla periódica con lo alcalino, si yo lo empiezo a mezclar con agua, la explosión cada vez es más violenta, ¿ya? Entonces, comparten esa propiedad química y física similares, ¿ya? Entonces, por eso yo lo ordeno por grupo, ¿ya? Por ejemplo, el último grupo, el grupo 18, que aparece acá, se llaman gases nobles. ¿Qué particularidad creen ustedes que tienen los gases nobles? ¿Han escuchado hablar de los gases nobles? Los gases nobles son ciertos tipos de elementos químicos que no reaccionan con nada, están solitos por ahí, ¿ya? A veces, por ejemplo, se utilizan para hacer ciertas luces. No sé si han escuchado hablar de las luces de neón, que tienen cierto color, las luces de argón, de cristón, ¿ya? Creo que las luces de neón son como amarillitas o blancas, no recuerdo bien el color, ¿ya? Pero se utilizan para ciertas cosas específicas. Y todo ese grupo comparte esa misma característica.
que obviamente, como estaba explicando, em, no reaccionan con nada, ¿ya? Es una característica que tiene en este caso el grupo de los gases nobles, ¿ya? Pero eso es como lo general de la tabla periódica, que se ordena en grupos y en periodos. ¿Queda claro? Ya. ¿Hay alguien que tenga alguna duda particular? Ya, perfecto. Ya lo vimos. Ya. Y otra propiedad es la electronegatividad, que es una propiedad de la tabla periódica. Cuando hablamos de la electronegatividad, el periodo son los que están así de forma eh, ho- horizontal, ¿ya? Y lo único que me dice el periodo es el nivel de energía. ¿Ya? Cada vez que yo voy bajando, el nivel de energía va a ser mayor. Por eso, por ejemplo, el caso del grupo alcalino, cada vez que voy bajando la explosión es más violenta. ¿Ya? Eso es lo que deberían saber ustedes del periodo. ¿Ya? Que creo que no lo comenté, ¿cierto? Ya, se me fue. Gracias por recordarlo. Cuando hablamos de la electronegatividad, si ustedes se fijan acá, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. Por lo tanto, los elementos más electronegativos deberían ubicarse acá, ¿cierto? Pero ¿qué es la electronegatividad? Cuando hablamos de la electronegatividad, hablamos que cuando se forma el enlace químico, pensemos que se está formando un enlace químico, uno de los dos elementos va a tirar con mayor fuerza la nube electrónica, como que va a succionar o va a tirar hacia sí los electrones. Eso es la electronegatividad. Entonces, al formar el enlace químico, uno de los dos elementos que se está uniendo tira con mayor fuerza hacia sí los electrones. En este caso, la tabla periódica, el elemento más electronegativo es el flúor. Los gases nobles no juegan acá. ¿Por qué no jugaría los gases nobles? Que el último grupo, el que está acá al fondo, está acá. ¿Por qué creen que estos no jugaran? O no juegan, perdón. ¿Se acuerdan lo que expliqué? Claro, pues que son estables. No necesitan ganar ni perder electrones. No necesitan captar nada. Ya están completamente estables esos elementos. ¿Ya? Pero así como bien general, porque los gases nobles, recuerden que los elementos van ganando y perdiendo electrones, ¿cierto? Para poder estabilizarse. Pero los gases nobles tienen la cantidad total de electrones que son, tienen una cantidad de electrones fija, que en ese caso, como tiene esa cantidad de electrones que completan los tetos, que son 8 electrones en la capa de valencia, por decirlo así, no necesitan ganar ni perder electrones, están estables, están completos, ¿ya? Se sienten completos, por decirlo así. Por eso no necesitan formar enlace con nada o unirse con otro elemento, porque están completamente estables con su configuración electrónica, con la cantidad de electrones que tienen, ¿ya? Entonces, por eso son tan especiales los gases nobles. Entonces, cuando hablamos de electronegatividad, ya dije que era la capacidad en el enlace químico de atraer los electrones hacia uno de los átomos. Entonces, con esto, con todo este resumen, o sea, con toda esta premisa que hemos hablado ahora, igual hemos hablado como 40 minutos, podemos recién entrar al terreno de los tipos de enlaces, ¿ya? ¿Cuáles eran los enlaces, los tipos de enlaces que existen? Yo se los nombré al principio de la clase. ¿Se acuerdan, o no? Iónicos metálicos, perfecto. Ya, son los tipos de enlaces que existen. ¿Por qué es importante lo que toda la introducción que yo le hice anteriormente? Porque dependiendo de la tabla periódica, ¿cierto? Y dependiendo si son elementos metálicos o no metálicos, yo puedo saber de primera fuente qué elementos o qué tipo de enlaces forman, ¿ya?
Antes de comenzar, sí, con esto, ya dije que los gases nobles son los elementos más estables, ¿cierto? Quedó claro eso, porque tienen la cantidad de electrones completa dentro de su átomo. Entonces, si yo agarro cualquier otro elemento, ¿a quién se quiere parecer un elemento para ser estable? ¿A qué creen ustedes que dentro de la tabla periódica los elementos se quieren parecer? ¿Cuáles son los elementos más estables? Los gases nobles, ¿ya? Entonces, todos los elementos de la tabla periódica quieren tener la misma cantidad de electrones que los gases nobles. Por eso se forman los enlaces, ¿ya? Entonces, eso quiero que lo tengan claro. Entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de enlaces, ya dijimos que este es como un resumen, como una previa de los enlaces químicos, ¿ya? Cuando el enlace de tipo iónico, hay una transferencia de electrones. El enlace tipo covalente, se van a compartir los electrones. Y cuando hablamos del enlace tipo metálico, va a ocurrir un proceso que se llama el mar de electrones, ¿ya? Esto es como la previa a todo lo que nosotros vamos a comenzar a hablar ahora de los diferentes tipos de enlaces. Entonces, hay una transferencia, una compartición y un mar de electrones. Cuando yo hablo de transferencia, significa que un elemento va a ceder electrones y el otro va a captar electrones. Cuando hablo de una compartición, que ambos elementos se van a compartir los electrones, ¿ya? Y cuando hablo del mar de electrones, piensen en una ola, ¿ya? Pero ahí vamos a explicarlo de mejor manera cuando los veamos, ¿ya? ¿Están preparados para ver los diferentes tipos de enlaces? Ya, vamos a ver un mundo nuevo, ¿ya? Pero insisto, estas cosas ustedes las ven todos los días. No es algo que sea ajeno a ustedes. Quizás no estaba formalizado. Recuerden que todo lo que hemos visto anteriormente son cosas que ustedes ven todos, pero todos los días. Que la estamos formalizando, ¿cierto? Entonces partamos con el primer tipo de enlace, que es el enlace tipo iónico. Un enlace tipo iónico es la unión de un metal con un no metal. Ojo ahí. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que entender ustedes cuando yo hablo de un enlace iónico es que yo estoy uniendo un metal con un no metal. Y en ese orden, metal y no metal. ¿Ya? Que quede claro eso. Metal, no metal. ¿Ya? Y obviamente uno de los elementos en este caso va a ceder un electrón y el otro va a captar un electrón. ¿Ya? Entonces, tengo el típico ejemplo, que es la sal de mesa. O sea, NaCl. El sodio, ¿es un metal o un no metal? Es un metal, ¿cierto? Muy bien. Y ya dijimos anteriormente que el cloro es un metal o un no metal. ¿Se acuerdan? No, bueno, no. Si no se acuerdan, es un no metal. ¿Ya? Por lo tanto, tengo un metal y un no metal. Y ahí tengo un enlace iónico. Y ustedes todos los días ven sal, ¿cierto? ¿O no? Cuando cocinan, o no sé, cualquier cosa, todos los días ven sal. ¿Tienen sal en su casa o no? Puede ser muy absurda la pregunta que hago, pero todos tienen sal en su casa, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen un enlace tipo iónico. Ahí ustedes están visualizando todos los días un enlace tipo iónico. Por eso yo me refería que todas estas cosas que yo les estoy nombrando son cosas que ustedes tienen en sus casas o en la vida diaria, ¿ya? Esa sal que ustedes tienen es un enlace tipo iónico.
Yo no les voy a explicar algo maravilloso, que por lo menos a mí me maravilla mucho con la ciencia. Entonces, ¿por qué tenemos dos elementos, cierto? El sodio y el cloro. Están juntitos, se forman, se unen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo separo estos compuestos? Por ejemplo, el sodio, por sí solo, ¿se acuerdan que les comenté que el sodio por sí solo explotaba con el agua? Prendía como fueguito. ¿Se acuerdan de eso que les expliqué en delante? ¿O recuerdan, principalmente? Entonces, el sodio por sí solo es un metal altamente, si lo mezclo con agua puede explotar, ¿cierto? Forma fueguito. ¿Y cómo creen ustedes que el cloro gaseoso, el cloro solo, nos puede causar algún daño a la salud? ¿Nos causa algo? ¿Qué creen ustedes? El cloro por sí solo es un gas venenoso. ¿Por qué creen cuando ustedes mezclan productos de limpieza les dicen trata de hacerlo en el aire libre? Porque se puede desprender ciertos gases tóxicos. Y dentro de esos gases tóxicos, uno de los más tóxicos es el cloro. Tiñe todo de verde y es peligroso para nuestra salud. El que ustedes usan el que venden como Clorox, ¿se refiere? Ah, el elemento es cloro, cloro. Pero el nombre, claro. Lo que pasa es que no es que tenga cloro el Clorox, sino se llama hipoclorito de sodio. Es una mezcla de cloro, hidrógeno y sodio, ¿ya? No es cloro solo como el que estoy diciendo yo, el Cl2, ¿ya? Es hipoclorito de sodio. Entonces se dan cuenta que yo tengo estos dos elementos por separado son totalmente peligrosos. El sodio por sí solo, un metal explosivo. El cloro por sí solo es un gas venenoso. Y si yo los mezclo, ¿qué me produce? La sal de mesa. Y la sal de mesa es explosiva. Si yo le echo un poquito de agua puede explotar. Y el cloro, o, o sea, y la sal es venenosa. Entonces se dan cuenta la maravilla de la naturaleza que une que dos cosas por sí solas son totalmente peligrosas, pero si yo la uno no le pasa nada, son inofensivos. Y eso es porque la naturaleza, al mezclar estos dos elementos que por sí solos son peligrosos, les baja la energía. Y al bajar la energía, se vuelven totalmente estables. ¿Me escucho? No había, perdón, se había desconfigurado el audio. ¿Qué fue lo último que dije? Uf, bueno, entonces, al mezclarse estos dos elementos, mencionaba que baja la energía, puesto más estable. ¿Ya? Y esto no solamente se da con la sal, insisto, con la sal de mesa, sino se da con, claro, ¿ya? Por separado son peligrosos, pero unidos son
Sí, lo que pasa que cloruro es de cloro, ya, por eso se llama cloruro. Pero es porque, por ejemplo, va al nombrar estos elementos una nomenclatura especial de química inorgánica. Por eso tiene la terminación uro. ¿Ya? Tenemos fluoruro, cloruro, yoduro, bromuro. Pero eso es sal de mesa. Ya, yo creo que voy a tener que estar sin el micrófono. ¿Se escucha bien así si hablo así, no? Ya. No sé qué le está pasando a mi audífono. El sodio solamente con agua ocurre esa reacción de que puede explotar. ¿Ya? No sé si le gusta ver como programas de ciencia. Hay un programa que se llama Cazadores de Mitos. No sé si lo han escuchado o lo han visto. Ya. Hay un capítulo especial de Cazadores de Mitos que hace esto, que prueba sodio con agua, después el potasio, después el rubidio y el cesio. Busquen Cazadores de Mitos probando alcanos. Al- claro, no alcano, perdón, alcalino, metales alcalinos. Y ahí les va a salir este capítulo y ahí van a ver cómo va explotando estos metales con agua, cómo van reaccionando, ¿ya? Ahí tienen un capítulo bastante interesante. Entonces, esa es como la gracia. NaCl queda con qué? Con agua, da la salmuera, ¿ya? Lo que explota solo es el sodio solito, pero el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, mm, se disuelve en agua, nada más. ¿Sí? Es simplemente agüita con sal, porque ya está formado el cloruro de sodio, po, que ya tengo estos dos compuestos peligrosos, ya los tengo unidos. ¿Ya? Eso con el enlace tipo iónico. ¿Se entiende? Es que aquí me está mezclando otras cosas. ¿Por qué habla de ácido o habla de base? Lo que pasa es que, voy a explicarle, Rosa, pero es otro cuento. Yo cuando mezclo un ácido con una base, formo algo que se llama neutralización. ¿Ya? La neutralización, los productos que me da es agua y una sal, pero no necesariamente NaCl, me puede dar cualquier sal, dependiendo el ácido o la base que yo vaya a estar mezclando. ¿Ya? ¿Se entiende así, más o menos? Entonces, eso con el enlace tipo iónico. Claro, da sal más agua. Y esa sal, obviamente, como le explicaba, depende de la base o el ácido que yo esté mezclando. Ya, insisto, no necesariamente da NaCl. El enlace metálico. Ya dijimos que el enlace metálico, ¿entre qué tipo de elementos creen que se da? ¿Qué elementos tienen con...? Claro, el limón y bicarbonato. Ahí formó una sal. O el vinagre, el bicarbonato igual puede ser. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del enlace metálico, va a ser la unión entre metal y metal. ¿Ya? Y acá cada elemento metálico va a liberar un electrón y no lo va a querer tener en sí. Entonces, si yo tengo una red metálica, los electrones se van a estar moviendo por todos los núcleos metálicos y ese movimiento se llama mar de electrones, como que los electrones van nadando, se van moviendo como en una olita dentro de todos estos metales.
¿ya? Esto le da cierta tendencia a los metales a tener una estructura de tipo sólida, a excepción de tres metales. Hay tres metales que a temperatura ambiente son líquidos. El típico caso es el mercurio. ¿Han visto que antiguamente los termómetros de mercurio era un líquido, ese metal? Bueno, ahora ya no hay termómetros de mercurio porque son tóxicos. ¿Pero alguno vio alguna vez un termómetro de mercurio? Ya, el mercurio es un metal que a temperatura ambiente está líquido, pero todos los demás metales, la mayoría está en estado sólido, ¿cierto? El cobre, por ejemplo, ¿cómo está a temperatura ambiente? ¿Está sólido, líquido o gaseoso? ¿Cómo ustedes ven el cobre? Está sólido, ¿cierto? Entonces, hay tres metales que a temperatura ambiente están líquidos, el mercurio, el cesio y el galio. Son los únicos tres metales a temperatura ambiente que están líquidos. ¿Ya? Pero eso es el enlace metálico, la unión de metal con metal. Y como voy a estar liberando estos electrones, ocurre este proceso que se llama el mar de electrones. Y eso podría explicar también por qué los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica o de la electricidad. ¿Ya? ¿Y qué enlace nos falta? El covalente. ¿Ya? Entonces vamos analizando. Ya dijimos que el iónico es la unión de un metal con un no metal. El metálico es la unión de un metal con un metal. El cobre líquido no tiene la misma conductividad que el cobre sólido, ¿ya? Por eso principalmente se hacen los cables, ¿cierto? Porque si fuera líquido tendríamos que tener como otro sistema para poder conducir la electricidad, ¿ya? No tiene la misma conductividad, pero sí conduce un poquito la electricidad, ¿ya? Entonces, ya dijimos que el iónico es metal con no metal, el metálico es metal con metal, y el covalente, ¿qué sería? ¿De qué tipo de elementos creen que se da? Entre no metálicos, ¿cierto? Ya es como la última alternativa, o el último como mezcla que es, ¿ya? Entonces los covalentes se dan entre no metales, ¿cierto? No metal con no metal. Estos no metales se pueden encontrar en los tres estados de la naturaleza, ¿cierto? Como el carbón en estado sólido, el agua en estado líquido, ¿cierto? Y el aire o el oxígeno en estado gaseoso. Y dentro de estos enlaces, así como para que entiendan, dentro del mismo enlace tipo covalente, existen de tres tipos: el polar, el apolar y el coordinado. Es como las características que tiene. ¿Cuál es la característica principal? Que acaba de haber una compartición de electrones. ¿Ya? Cuando yo hablo de enlace covalente apolar, es cuando se da con el mismo elemento, dos veces. ¿Ya? Esto significa que el elemento no va a formar nada, porque va a estar estable, va a formar una pelotita. Por lo tanto, va a ser apolar. Y en el caso, cuando yo tengo dos elementos diferentes, no metal, forma un enlace tipo polar. ¿Ya? Eso es lo que ustedes deberían saber del enlace tipo covalente. ¿Ya? Entonces, en resumen, el enlace covalente entre no metales existen de tres tipos: iónico, covalente, o sea, perdón, polar, apolar y coordinado, y se van a compartir los electrones acá. Eso es lo que tienen que saber del enlace covalente. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que aprendimos el día de hoy
vimos cómo estaba categorizada, o sea, partimos viendo lo que era un electrón de valencia, ¿cierto? Que eran los electrones que se ubicaban en el último nivel o la capa más externa del átomo y son los que van a participar en el enlace químico. Vimos cómo se categorizaba o cómo se ordenaba un poquito la tabla periódica, que se ordenaba en grupos y en periodos, ¿cierto? Y que los grupos compartían las mismas características físico y químicas. Vimos el caso de los alcalinos, estos metales, que al mezclarlo con agua, dependiendo si iba bajando el periodo, el nivel de energía, iba a ser cada vez más violenta esta explosión. ¿Qué más vimos? Vimos los diferentes tipos de enlaces, ¿cierto? Partimos con el enlace iónico, que las características que tenía este enlace iónico era la unión de un metal con un no metal, ¿cierto? Había una transferencia de electrones, ¿cierto? Y vimos, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, del NaCl. Vimos el enlace metálico, ¿cierto? Que es la unión de metal con metal, que compartía ciertas características que transmitía la corriente eléctrica, ¿cierto? Y finalmente vimos el enlace covalente, que era la unión entre no metal con no metal. Dentro de estos enlaces covalentes se formaban tres, el polar, el apolar y el coordinado. Y acá había una compartición de electrones, que en el caso del iónico se transferían, en el caso del covalente se comparten. ¿Ya? Eso fue, en gran resumen, la clase del día de hoy. Por lo tanto, ¿hay alguna duda? Y si no hay alguna duda, ¿con qué se quedan de la clase del día de hoy? ¿Tienen alguna duda? Y si no, ¿con qué se pueden quedar de la clase del día de hoy? Perfecto. ¿Alguien más? Vamos a dejar esta clase hasta acá y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Así que eso, se cuidan, que tengan buen fin de semana y ojalá puedan descansar, le hayan dado el lunes igual de vacaciones. Igual, cuídense, chao, chao, nos vemos. Chao, nos vemos.